para medir la temperatura, nosotros hemos visto los termómetros, pero los termómetros son para medir temperaturas bajas, la temperatura del cuerpo humano, si tenés fiebre, si no tenés fiebre, la temperatura, se puede medir la temperatura ambiente, la temperatura, qué sé yo, hasta 100 grados creo que se puede medir, no sé si un poco más de 100, pero más no llegan. Yo he visto termómetros largos así, de mercurio, así de vidrio y largos como de medio metro, o un poco menos, qué sé yo, se ven. La, para medir, no sé, la temperatura de los gases de escape de una máquina térmica, eh, una turbina de gas, se pueden usar, no sé. Pero cuando uno quiere medir temperaturas muy altas, generalmente se utilizan termoresistencias. ¿Mm? Y la termoresistencia es una resistencia que tiene una variación conocida con la temperatura, o que varía mucho con la temperatura y que tiene una variación conocida con la temperatura. Entonces, básicamente, vos pones esa resistencia bien atornilladita ahí, ¿no? La metés adentro del horno, en un lugar importante, para tener idea de la temperatura del horno. Estamos hablando de un horno industrial, por ejemplo, un horno donde se hace el cocido de, no sé, de piezas de cerámica, la porcelana, no sé cómo se hace la porcelana, o a lo mejor hornos de cocinado, industriales, ¿no? Suelen tener para medir la temperatura una resistencia que varía conocidamente con la temperatura. Entonces le haces circular una corriente y bueno, y vas viendo la corriente que circula. Si circula mucha corriente es porque la temperatura está baja del horno y la resistencia está baja. A medida que empieza a aumentar la temperatura, aumenta la resistencia, como lo dice esta fórmula, pues supuestamente es un material con un alfa positivo. El alfa generalmente de los metales es positivo, ¿no? Y por lo tanto aumenta la temperatura y aumenta la resistencia. Y entonces te disminuye la corriente. Y bueno, vos te ponés un amperímetro y medís la corriente y con una formulita o directamente graduás la escala del amperímetro en temperaturas y listo. O sea, hay una fórmula ya conocida, o un algoritmo, o un programita de computadores, lo que sea, y te da directamente la temperatura. ¿Qué me cuentan? Del horno. ¿Mm? Para medir muchos grados, cientos de grados, o un horno de fundido, un horno donde hacen una colada de, por ejemplo, ¿vieron la central Aluar? A la empresa Aluar es una empresa argentina que hace aluminio, por eso Aluminio Argentina, Aluar. Esa empresa consume cantidades tremendas industriales de electricidad y básicamente funde la materia prima para decantar el aluminio de otras impurezas y después hace coladas del aluminio, o sea, cuando el metal está a miles de grados, lo vertés como si fuera un líquido, porque es un líquido, o sea, se licúa, ¿cierto? Se licúa a miles de grados y hace coladas del material y bueno, en ese tipo de cosas, imagínate, no lo vas a poder medir con un termómetro de mercurio la temperatura, lo tenés que medir con otro tipo de instrumento, se ubican, que aproveche otra propiedad termoeléctrica. Cuando le hablamos de termómetro dijimos que el termómetro tiene que tener algún elemento que tenga alguna propiedad termoeléctrica conocida. En el caso del mercurio se conoce como al aumentar la temperatura se dilata el mercurio, el coeficiente de dilatación cúbica del mismo, se puede conocer, y cuando se habla de resistencias, también el coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura. Y si la temperatura te va a variar mucho, cientos y cientos de grados, bueno, mejor todavía, para poder calibrar con más precisión la resistencia y poder medir la temperatura indirectamente.